El fantasma japonés, Entre monstruos y todos los cambios son algunas de las obras de nuestra siguiente invitada. Ellas reflejan problemáticas sociales y prevención de afecciones de salud mental. Desde aquí, desde la Ciudad de México, reconoceremos su labor como escritora. Así que mi nombre es Alfredo Iglesias y porque nuestra chamba es colaborar, acompáñame a conocer la historia de Elizabeth Cruz Madrid. Así que, comenzamos. Esta mañana ha sido la peor de todas. Ni siquiera quiso levantarse. Muchas veces he tenido miedo de ir a su cama, tocarla y descubrir que ya no despierta. Hoy casi fue así. Le hablé. Mamá, mamá. Llegué a temer que estuviera muerta. No estaba fría, pero a veces uno duda de cómo se ve un muerto. En ocasiones encuentro perros que duermen y creo que se murieron. Luego se mueven. Así tuve miedo hoy. Un miedo injustificado, sí, pero es que siempre tengo pavor de que se muera. Después de un rato mi mamá me contestó que la dejara descansar. Me pidió que agarrara el chocolate de la alacena para llevármelo a la escuela. Ni siquiera me miró. Ya había tenido miedo de que se hartara de mi hermanito y de mí porque a diario la veo despertarse y hacer nuestros almuerzos cansada y de mal humor. Y mientras corta la cebolla, se pone a llorar. Cuando le pregunto por qué tiene los ojos enrojecidos, ella dice que la cebolla la hizo llorar, pero ese llanto tan hondo que sale desde el fondo del estómago no lo puede provocar la cebolla, sino una tristeza tan grande que invade el cuerpo y crece cada vez más. Solo se llora así por un dolor como globo que se infla oprimiéndote el pecho y lo único que puedes hacer es suspirar y soltar gruesos lagrimones. Es como si la tristeza te sumergiera en una piscina y tú solo trataras de salir a flote y respirar. Comunicóloga, escritora, periodista, editora. Elizabeth, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu espacio y hablar un poco de tu historia. No, gracias a ustedes por venir, por darse la vuelta acá a la Ciudad de México. Oye, qué bárbara con tantas cosas que has hecho durante tanto tiempo en tu vida profesional. La verdad que es un gusto y un placer hacer esta cápsula especial sobre la escritura y sobre estos temas tan importantes para la sociedad. Oye, vamos a empezar un poco contigo, con tu historia. Cuéntanos un poco de... Hay una etapa cuando uno es niño que dice quiero ser bombero, médico, cirujano, cualquier profesión. ¿Tú te imaginaste en esa etapa ser escritora? Siendo niña, no, la verdad es que lo que yo era más era una niña lectora. Soy la menor de 5 hijos y con todos los libros que tenían mis hermanos mayores y con los que leía mi mamá, siempre tenía como a la mano algunos libros y me parecía muy, muy interesante y eran realmente como un refugio, como un entretenimiento donde yo podía encontrar ahí algo que hacer y pasármela bien. Y la verdad es que precisamente porque leía, jamás me imaginé poder escribirlos yo. Realmente era como cuando vas a una función de danza, ves a las bailarinas. Ajá. Y pues no te imaginas tú bailando. Sí, bueno, sí te gustaría, pero no es que sientas la capacidad de hacerlo. Y así fue, y más bien me puse a leer y fue un descubrimiento en la secundaria, porque un día por estar haciendo bromas, donde estaba yo declamando, pero de manera bromista, como hace uno en la adolescencia, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, haciendo reír a mis compañeras, llegó la maestra de español y dijo, ¿quién de ustedes escribe poesía? Yo no escribía poesía, pero por andar haciendo esas payasadas, mis compañeras dijeron, ella es poeta. Y me dejó escribir un poema para la siguiente clase, porque iba a haber un taller de limba para quienes escribieran. Yo jamás en mi vida había hecho un poema, pero a lo que recurrí fue a mis lecturas y pensé, bueno, ¿qué es un poema? ¿De qué hablan los poemas? Y entonces lo escribí y para mí fue muy impresionante que cuando lo leí en clase les había gustado mucho a mis compañeras y a la maestra, entonces fue así. ¿Podríamos decir que ahí surge la pasión por escribir? Pues sí, porque como además estaba yo en esta etapa de la adolescencia, lo que yo encontré fue en la escritura una manera de expresarme.
sentirme mejor conmigo misma y con todas las cosas que uno piensa en la adolescencia, que a veces solo estás mirando el techo. Ajá. En vez de mirar el techo nada más, ya lo empecé a plasmar, a tratar de decirlo con palabras, y eso me pareció muy bueno y me dio como una manera de alivio. Podremos decir que la lectura es obviamente importante y fundamental para nuestras vidas. En esta parte, ¿cómo surgen estas historias? ¿Cómo te adentras en la comunicación y ya lo llevas de manera profesional? O sea, escribir tus textos en columnas y plasmarlos ya físicamente en libros como los que tenemos aquí, que son tuyos. Pues justamente ese momento que te conté, que les conté a todos, pues me marcó para siempre en mi vida, porque me identifiqué como capaz de escribir. Y entonces lo seguí haciendo, porque después ya, a medida que seguí escribiendo, pues tuve la fortuna a veces de que sí me premiaban en concursos estudiantiles y eso, entonces fue como que encontrar mi vocación. Y por eso decidí estudiar comunicación, aunque yo me quería enfocar realmente al periodismo, porque yo quería que mi trabajo fuera escribir, encontrar historias y escribirlas, y que pues esa pudiera ser mi forma de vida. Pero nunca iba a abandonar la literatura. Entonces, cuando ya salí de la facultad y que estaba buscando la oportunidad de escribir, Víctor Roura, que era el director de la sección de Cultura del Financiero hace ya varios años, me dio la oportunidad de escribir, y de hecho de él fue la idea de que hiciera una sección dedicada a la literatura infantil, que en ese momento, estamos hablando como por el 2003, algo por el estilo, 2004, había mucho auge de la literatura infantil, porque muchas editoriales estaban sacando muchos libros, y él quería que alguien hablara de eso, o sea, alguien que realmente se enfocara. Y para mí fue todo un descubrimiento, porque las editoriales me empezaron a mandar sus libros, yo los empecé a leer, y a mí me encantó esta manera de redescubrir el mundo. O sea, me parece que la literatura infantil sí tiene una manera de redescubrir las cosas. Pero aparte de esto que tú tocas temas fuertes. La verdad es que son temas muy interesantes, muy importantes, porque desde problemáticas sociales hasta afecciones de salud mental nos podemos encontrar en tus libros. ¿Cómo es que surgen estas ideas y a lo largo de tu trayectoria como columnista las llevas y las plasmas en una historia conjunta, podemos decir, Entre Monstruos? Sí, bueno, este libro en particular de Entre Monstruos es una narración coral en donde varios personajes de propia voz narran su historia, y a mí lo que me interesaba en ese tiempo de mi vida, yo tenía mucho la idea de la definición de monstruo, que tiene que ver con lo que es diferente. Entonces, como explorando esta idea de lo que es un monstruo y cómo en cierta época de la humanidad los monstruos eran señalados por las personas que tenían una apariencia distinta, una discapacidad, una diferencia, y que se les llamaba monstruos y que de pronto hasta se les exhibía en circos y todo esto. Me interesó explorar esa idea de cómo a veces las personas diferentes son señaladas y son juzgadas. Sin embargo, esas personas, como todas, pues tenemos una historia detrás y tenemos una situación que a veces no es comprendida o no es escuchada por los otros. Entonces, por eso utilicé a estos niños que se ven acá en la portada, ¿sí? Para que estuvieran narrando cosas que pasaban en su vida y que pasaban con sus papás y con sus mamás. Y los pongo en una narración en donde ellos están juntos esperando que empiece la clase de coro y contando sus situaciones, pero los puse en esa situación porque hay unos diálogos que ocurren en ese momento en donde lo que yo quise demostrar es que para los otros solamente te van a juzgar por lo que pasa en ese momento sin entender mucho lo que te pasó antes o lo que está pasando en tu casa. Y por eso quería que esta historia mostrara eso, y es una preocupación, como bien dices, que trato de siempre explorar en mis libros. La verdad es que sí, siempre toco temas que me preocupan socialmente, porque pienso que los niños, los niños, las niñas, todos tenemos derecho de conocer las cosas.
Entonces, yo no estoy a favor de este pensamiento en el que se cree que los niños, por ser pequeños, no van a comprender algo o que les vas a negar la explicación de lo que les está sucediendo, porque las cosas les están sucediendo también. Y si no hay un adulto que les explique, les guíe o les oriente o simplemente los acompañe, pues estás dejando a ese niño realmente a la deriva. Entonces, como eso no me gusta a mí, siempre trato de utilizar temas que me preocupan socialmente y decirle a las infancias que aquí está este libro donde van a poder encontrar un tratamiento de ese tema. Y por eso lo hago. La verdad es que son libros muy interesantes, me considero fan de tu trabajo, me faltan por leer algunos y bastantes títulos que tienes, pero considero que estas obras nos ayudan a identificar esas problemáticas, ¿no? Eso que dices me gusta, bueno, te lo agradezco, pero me gusta porque un autor de literatura para infancias que se llama Fred Bernard, que es francés, alguna vez mencionó en una entrevista que justamente le hice cuando hacía periodismo, que había que escribir libros para niños que pudieran seguir siendo sus libros favoritos cuando fueran adultos y no que se quedaran solo en una etapa de infancia. Y entonces es lo que yo he tratado de hacer. Me dirijo a los niños, pero trato de que les resuene a cualquier persona. Aquí en nuestra chamba es colaborar, reconocemos la labor de obras de artistas y reconocemos y exponemos el talento que hay. Eres parte fundamental del Estado de México con tus libros y de este cambio social que se viene haciendo a través del arte. ¿Algún mensaje que le quieras decir a todo el público, niños, adultos, y que nos ayudes a fomentar la lectura y a ver las historias reales que pueden estar en los libros infantiles? Sí, pues mi mensaje tal vez suena como un cliché, pero no deja de ser importante, que es que lean, porque leer es una forma de acercarse a los puntos de vista, a las historias de otras personas, de otros personajes. Es salir de uno mismo para saber que otros pueden estar pasando una circunstancia distinta, pero también es identificar lo que a nosotros mismos nos pasa en la voz de otro, y eso siempre como seres humanos es una experiencia que nos nutre, que nos ayuda, que nos hace sentirnos acompañados porque somos seres sociales, y sobre todo también porque creo que es importante hablar de lo que nos pasa, no omitirlo, y hacerlo saber para que en la medida, como pasa en el psicoanálisis, en el que abras las cosas, se revelan, y eso es como el primer paso para encontrarle también soluciones. Para cerrar, quiero cerrar con una cita de tu libro Todos los cambios, que conecté de una manera distinta, entendí, bueno, al menos parece que entendí la parte de la función, pero sí conecté más la forma en la que la niña extraña a su abuelo. Y esta parte dice así: al final de cada uno de nosotros es un número, y para avanzar en la recta debemos crecer. Hay un infinito que nos espera. Ahora comprendo todos los cambios del astro. Muchísimas gracias por dejarnos mensajes tan importantes a través de la literatura, de exponer problemáticas sociales importantes que deben de leerse, deben de hablarse sin miedo. Muchas gracias a ti, Alfredo, y gracias a todos por escuchar. Bueno, pues ya lo tiene, esta es la ruta por reconocer a las y los artistas que hacen labores sociales para generar un cambio social. Mi nombre es Alfredo Iglesias, y porque nuestra chamba es colaborar. Muchas gracias. Las fases de la luna se producen por la interacción entre los movimientos de la luna, la Tierra y el Sol. Un divisor también puede ser un múltiplo, porque al dividir y multiplicar se hacen operaciones equivalentes. Al final aprendí que de las malas experiencias puede salir algo bueno si usamos el residuo para crear un número más grande. Ahora la luna ya no es llena, tiene un poco de sombra, pero la negrura no es mala porque de ahí surgió una luna nueva, como decía mi abuelo. Además, la luna usa la sombra para formar sonrisas. Yo uso la sombra de esta experiencia para aprender a decir no y hablar sin temor de lo que no me gusta, a confiar en mí, en lo que siento.
Tal vez papá use esta sombra para aprender a no esconderse en su despacho de los problemas y mamá la use para recordar que no todas las personas son tan perfectas como ella espera. Ojalá que mamá no se quede menguante, con esa sensación de que algo le falta siempre. Luna de ausentes, menguante, pronto girará tu boca y ese gesto de derrota se voltea carcajeante. Luna de cuarto menguante. A Lucy no le queda más que crecer, como la luna, crecer como todos. Al final, cada uno de nosotros es un número y para avanzar en la recta debemos crecer. Hay un infinito que nos espera. En ese infinito está mi abuelo.